¿Por qué hay una estatua de Shiva en el CERN y preocupaciones relacionadas? El CERN, conocido como la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es la instalación de física de partículas más grande del mundo. Creado en 1954, el CERN está situado en Meyrin, en la frontera entre Francia y Suiza, y está formado por 23 Estados miembros. Curiosamente, Israel es el único miembro de pleno derecho no europeo, aceptado en 2013. Además, el CERN tiene estatus de observador oficial en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este renombrado centro de investigación alberga el colisionador de partículas más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Entre sus logros notables, el CERN es también el lugar donde se creó la World Wide Web. A pesar de su relevancia científica, una cuestión llama la atención. En la entrada del complejo hay una gran estatua del dios hindú Shiva. El significado de la estatua de Shiva. En la mitología hindú, Shiva es una de las principales deidades y representa la destrucción y la transformación. Su danza cósmica, conocida como Nataraja, simboliza el ciclo de creación y destrucción del universo. Los científicos del CERN asocian esta danza con el comportamiento de las partículas que chocan y se transforman en los experimentos realizados. Sin embargo, la presencia de Shiva genera preocupación entre los cristianos. En 2004, la estatua fue donada por el gobierno indio como gesto cultural y en reconocimiento a las contribuciones de la India a la ciencia. Una placa explicativa describe la danza de Shiva como la Tandava de Ananda, o danza de la dicha, que representa las fuerzas que mantienen el universo en movimiento. Sin embargo, para muchos cristianos, la elección de una figura mitológica vinculada a la destrucción, en un lugar donde buscan comprender la creación del universo, resulta intrigante y potencialmente alarmante. Aunque la estatua pueda parecer un gesto cultural inofensivo, su simbolismo espiritual causa malestar. En la Biblia, la creación y la destrucción son prerrogativa exclusiva de Dios, según Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos. Así, la presencia de una representación de Shiva puede interpretarse como un símbolo conflictivo para la fe cristiana. Además, el uso de términos como creación y destrucción en los experimentos del CERN tiene importantes connotaciones espirituales para los cristianos. Muchos se preguntan si estas palabras indican un cambio del reconocimiento del poder soberano de Dios a interpretaciones científicas y simbólicas. La Biblia advierte contra la idolatría, como en Éxodo 20:3. No tendrás otros dioses fuera de mí. El simple hecho de colocar una estatua con fuertes implicaciones espirituales puede verse como una desviación de la devoción al único Dios verdadero. Para los cristianos, esto puede simbolizar una medida peligrosa para mezclar la ciencia con prácticas espirituales o símbolos que no honran a Dios. En Deuteronomio 32, 16, 17, hay una conexión entre los ídolos y los espíritus demoníacos. Hacían sacrificios a demonios que no eran Dios, dioses que no conocían. Este extracto advierte sobre la búsqueda de un contacto sobrenatural fuera de la relación con Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. La historia del becerro de oro en Éxodo 32 es un ejemplo sorprendente de las consecuencias de la idolatría. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se impacientó por su demora y le pidió a Aarón que hiciera un ídolo. Aarón creó un becerro de oro, símbolo de las deidades adoradas en Egipto. Este acto fue un rechazo directo al Dios que los había liberado de la esclavitud. A pesar de haber presenciado milagros extraordinarios como la división del Mar Rojo, los israelitas recurrieron a un Dios falso. Este evento demuestra cómo la idolatría puede surgir incluso entre comunidades con un fuerte liderazgo espiritual. La presencia de la estatua de Shiva en el CERN
es un recordatorio para los cristianos de que deben tener cuidado con los símbolos y prácticas que no se alinean con la Biblia. La idolatría, incluso cuando parece cultural o inofensiva, puede distraernos del Dios creador y conducir a prácticas espirituales engañosas. Mientras el CERN continúa desentrañando los misterios del universo, es esencial recordar que para los cristianos, Dios es el único creador y sustentador de todas las cosas. Proverbios 3:5 anima: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A pesar de las intenciones científicas del CERN, la elección de Shiva como símbolo plantea interrogantes sobre la intersección entre ciencia y espiritualidad. Para los cristianos, esto refuerza la necesidad de discernimiento y confianza en Dios como soberano del universo. La estatua de Shiva en el CERN es un puente cultural entre la ciencia y la espiritualidad, pero para los cristianos plantea importantes cuestiones sobre la idolatría y el simbolismo. Es un recordatorio de la necesidad de vigilancia y fe en el único Dios verdadero que creó y sostiene el universo. Como cristianos, debemos abordar estas cuestiones con discernimiento, confiando en que Dios es soberano sobre todas las cosas y manteniendo nuestro enfoque en su verdad eterna. La alabanza que debía ser entregado solo a Dios estaba dirigido a una estatua de oro. Aarón anunció que celebrarían una fiesta para el Señor y el pueblo trajo holocaustos y ofrendas de comunión. Es importante recordar que el pueblo que sacrificaba a este ídolo lo llamaba Señor, aunque el Dios verdadero prescribía prácticas totalmente diferentes. La síntesis religiosa siempre conduce a la religión falsa. Cuando la idolatría se mezcla con el cristianismo, ya no es lo mismo. El pueblo se sentó a comer y beber antes de levantarse para celebrar. No participaban en una celebración inocente, porque la base de todo era el rechazo del Dios verdadero. El partido probablemente incorporó prácticas cultas, corruptas de otras naciones, como la embriaguez y la inmoralidad. Pablo cita este episodio cuando advierte a los corintios: no os hagáis idólatras. Mientras tanto, Moisés estaba en la montaña comulgando con Dios, completamente ajeno a lo que sucedía abajo. Dios informó a Moisés de lo que había sucedido, refiriéndose al pueblo como su pueblo, no mi pueblo, enfatizando que rápidamente se habían alejado de él para adorar a un ídolo. El Señor declaró que este era un pueblo obstinado y que merecía ser destruido. Sin embargo, le ofreció a Moisés la oportunidad de formar una nueva nación. Moisés, sin embargo, no quería convertirse en patriarca de otro pueblo sin los israelitas. Intercedió para que Dios los perdonara, no basando su llamado en el mérito del pueblo, sino en la reputación y el carácter de Dios. Al bajar de la montaña con las tablas de piedra escritas por la mano de Dios, Moisés se encontró con Josué, quien, al oír el ruido en el campamento, pensó que se trataba de un ataque enemigo. Moisés, sin embargo, se dio cuenta de la verdadera razón. El pueblo danzaba alrededor del becerro de oro. Enfadado, Moisés rompió las tablas, simbolizando que el pueblo había roto su pacto con Dios en tan poco tiempo. Luego redujo el becerro a polvo, lo mezcló con agua y se lo hizo beber a los israelitas, como consecuencia de su pecado. En Éxodo 32, 21-24, Moisés confronta a Aarón y le pregunta: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre ellos un pecado tan grande? Aarón respondió: no te enojes, Señor mío. Tú sabes lo propenso que es este pueblo al mal. Me pidieron que hiciera un dios para ir delante de ellos, porque no sabían lo que le había sucedido a Moisés. Entonces les pedí que trae oro. Lo arrojé al fuego y salió este becerro. Por lo tanto, Aarón dio a entender falsamente que el ídolo fue creado de manera sobrenatural. Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, incluso después de haber sido confrontado con su pecado. Muchos no se arrepintieron. Luego gritó: el que sea del Señor, que venga a mí.
Los levitas se reunieron a su alrededor y Moisés los envió a ejecutar el juicio de Dios contra los idólatras y los inmorales. Como resultado, alrededor de 3.000 hombres murieron en poco tiempo. Este episodio refuerza que el pecado no es algo trivial, él trae la muerte. Al día siguiente, Moisés recordó al pueblo su pecado y declaró que intercedería ante Dios a favor de ellos. Ofreció una de las oraciones de intercesión más notables de la Biblia, confesando el pecado del pueblo y pidiendo perdón. Si Dios se negó a perdonarlos, Moisés pidió ser destruido en su lugar. Estuvo dispuesto a dar su vida por un pueblo ingrato y pecador. En otra ocasión, vemos algo parecido con la estatua dorada encargada por Nabucodonosor. El rey ordenó la creación de una colosal imagen dorada, que se suponía era extraordinaria, ya que medía alrededor de 27 metros de altura. Lo más probable es que pretendiera consolidar su poder unificando los diferentes niveles de funcionarios en una gran ceremonia. Durante esta dedicación, todos los presentes debían postrarse y adorar la estatua. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado a un horno de fuego. Casi todos obedecieron las órdenes del rey, que quería ser reconocido no solo como líder político indiscutible, sino también como autoridad religiosa suprema. Sin embargo, 3 hombres no se inclinaron: Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban entre los oficiales presentes. Se enfrentaron a una presión social inimaginable, pero se mantuvieron firmes. Al enterarse de esto, Nabucodonosor se enfureció, pero aún así les dio a los 3 la oportunidad de defenderse. Esto quizás indicaba cierta consideración hacia ellos, pero el rey no aceptaría nada menos que una sumisión total. Tenían 2 opciones: adorar al ídolo o morir en el horno. Aunque Nabucodonosor había alabado previamente al Dios de los hebreos, desafió: ¿quién es el Dios que pueda libraros de mi poder? La respuesta llegó pronto. Los 3 hombres desobedecieron la orden del rey y confiaron completamente en Dios. Declararon que preferirían temer a Dios que temer al fuego, e incluso si Él no los salvara, continuarían sirviendo al Dios vivo y no al ídolo muerto. Este coraje enfureció a Nabucodonosor. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Los soldados que llevaron a los hombres al horno murieron a causa del intenso calor. Aún así, Sadrach, Mesach y Abednego fue arrojado al fuego. No tenían otra esperanza que la intervención de Dios mismo. La fidelidad a Dios, incluso en medio de graves consecuencias, resalta el estándar divino para el pueblo de Israel: ser diferente de las naciones que lo rodean. Sin embargo, muchas veces desobedecieron. El pecado siempre duele y aprisiona. Una de las razones por las que Israel cayó en manos de los asirios fue la ira de Dios contra su adoración a Baal y a Asera, prácticas que deshonraban al Señor. Estos relatos bíblicos enseñan sobre las graves consecuencias del pecado, la importancia de la fidelidad a Dios y el costo de seguir la voluntad divina, incluso frente a desafíos extremos. Son recordatorios de que la verdadera alabanza y obediencia pertenecen únicamente a Dios. La alabanza que se debía solo a Dios se atribuía a una estatua de oro. Aarón anunció que celebrarían una fiesta en honor del Señor, y el pueblo trajo holocaustos y sacrificios de paz. Es fundamental recordar que el pueblo que realizaba estos sacrificios al ídolo se refería a él como el Señor, a pesar de que el Dios verdadero había prescrito prácticas completamente diferentes. Mezclar la idolatría con la adoración verdadera siempre conduce a una religión falsa. Cuando la idolatría se mezcla con el cristianismo, deja de ser lo mismo. El pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantó para celebrar. Claramente, esta no fue una celebración inocente. Su base era el rechazo del Dios verdadero, y la fiesta probablemente incluía prácticas de culto corruptas de otras naciones, como la embriaguez y la inmoralidad. Pablo cita este episodio cuando advierte a los corintios: no os hagáis idólatras. Moisés, que estaba en la montaña en comunión con Dios, no estaba al tanto de lo que sucedía en el campamento israelita.
El Señor informó a Moisés que su pueblo, no mi pueblo, rápidamente se había corrompido y abandonado a Dios en favor de la adoración idólatra. Dios los llamó un pueblo duro de cerviz y declaró que los destruiría, pero que haría de Moisés una gran nación. Sin embargo, Moisés, en lugar de aceptar esta propuesta, intercedió por el pueblo, pidiendo al Señor que los perdonara, no por sus méritos, sino por el carácter y la reputación de Dios. Moisés bajó del monte llevando las 2 tablas de la ley, escritas por la mano de Dios. Al oír el alboroto que venía del campamento, Josué, que estaba con él, pensó que era una invasión enemiga. Sin embargo, Moisés, más sabio, se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Al ver al pueblo bailando alrededor del becerro de oro, su ira fue grande, lo que los llevó a romper las tablas como señal de la ruptura del pacto por parte de Israel. Hizo quemar el becerro, reducirlo a polvo y mezclarlo con agua, obligando a los israelitas a beberlo como consecuencia de su pecado. Cuando Moisés confrontó a Aarón, preguntándole cómo había permitido tal pecado, Aarón trató de justificarse, diciendo que el pueblo era propenso al mal y que lo presionaron para que hiciera un Dios que los guiara, ya que Moisés había tardado en regresar. Incluso sugirió que el ternero se levantó milagrosamente del fuego, tratando de desviar su responsabilidad. Moisés reconoció que el pueblo estaba fuera de control, pero muchos aún no se arrepintieron. Luego exclamó: «El que esté del lado del Señor, que venga a mí». Los levitas respondieron al llamado, y Moisés les ordenó ejecutar el juicio divino contra los persistentes en la idolatría y la inmoralidad. Como resultado, ese día murieron alrededor de 3,000 hombres. Este episodio muestra que el pecado trae muerte y graves consecuencias. Al día siguiente, Moisés recordó al pueblo su pecado y prometió interceder por ellos. En una de las oraciones intercesoras más impresionantes de la Biblia, Moisés confesó los pecados del pueblo y pidió perdón a Dios. Si el Señor se negaba, Moisés incluso ofrecía su propia vida en sacrificio, mostrando su disposición a morir por un pueblo ingrato y pecador. Este sacrificio prefigura la obra redentora de Cristo. Otro ejemplo notable de idolatría ocurre en la historia de la estatua dorada de Nabucodonosor. El rey babilónico ordenó la construcción de una colosal estatua dorada de 27 metros de altura para consolidar su poder político y religioso. Convocó a todos los funcionarios del reino a la dedicación de la estatua y les exigió que todos se postraran ante ella. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado a un horno de fuego. Si bien la mayoría obedeció, 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a adorar al ídolo, permaneciendo firmes en su fe en el Dios vivo. Cuando Nabucodonosor los confrontó, declararon que preferirían enfrentar la muerte antes que traicionar su lealtad a Dios. Dijeron: «Si nuestro Dios quiere, puede librarnos del horno. Pero aunque no lo haga, no serviremos a vuestro Dios ni adoraremos la imagen de oro». Esta demostración de fe enfureció a Nabucodonosor, quien ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Los 3 hombres fueron arrojados al fuego, y la llama era tan intensa que mató a los soldados que los arrojaron. Sin embargo, Dios intervino, protegiéndolos milagrosamente. Salieron ilesos, sin siquiera oler el humo, demostrando que el Señor es soberano y capaz de salvar. Estos relatos bíblicos resaltan las consecuencias del pecado y la fidelidad de Dios hacia quienes le sirven. Dios requiere que su pueblo sea diferente de las naciones que lo rodean. La idolatría, ya sea abierta o sutil, trae destrucción y sufrimiento. Mientras Israel enfrentaba las consecuencias de adorar dioses falsos, se nos recuerda que el pecado siempre trae esclavitud y dolor. Sin embargo, también vemos el poder de la intercesión y el amor de Dios, quien continuamente busca redimir a su pueblo. Estas historias nos desafían a examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos poniendo algo por encima de Dios? ¿Estamos permitiendo que el mundo dé forma a nuestra adoración?
La fidelidad a Dios requiere valentía y voluntad de resistir la presión social y cultural, incluso frente a consecuencias difíciles. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, estamos llamados a confiar plenamente en Dios, independientemente de las circunstancias. Ahora te toca a ti reflexionar. Dios sigue siendo fiel, pero exige de nosotros un corazón totalmente dedicado a Él. ¿Cuál es el becerro de oro o la estatua de oro que puede estar ocupando el lugar de Dios en tu vida? Renueva hoy tu alianza con el Señor, busca su presencia y colócalo por encima de todo. Comparte este contenido con alguien que necesite ser animado por estas verdades y juntos mantengamos firmes en la fe.